y vamos a recortarlos. Ya una vez recortaditos nuestros cromosomas, vamos a empezar a formar parejas de cromosomas. ¿Sí? Y los vamos a acomodar por tamaños, los más grandes hasta los más chiquitos. ¿Sí? Entonces los más grandes evidentemente fueron asignados con los primeros números y los más pequeños con los últimos números. ¿De acuerdo? Bien, entonces formaremos cromosomas del mismo tamaño y que sus bandas sean prácticamente idénticas. Entonces vamos a basarnos tanto en las bandas claras y oscuras como en la longitud de los cromosomas para poderlos agrupar en pareja. Y les vamos a asignar sus números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 22, y luego nuestros cromosomas sexuales. Y también hay una clasificación en donde se les ponen letras, ¿sí? Entonces a los del grupo A son los cromosomas 1, 2 y 3 del grupo A. Luego los del grupo B son los cromosomas 4 y 5. Los del grupo C serían del 6 al 12. El grupo D serían 13, 14 y 15. El grupo E, 16, 17 y 18. El grupo F, 19 y 20. Y el grupo G, que sería el 21, 22. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con estos grupos? Bueno, pues son los cromosomas que son metacéntricos, submetacéntricos, ¿sí? Que son de gran tamaño o de menor tamaño, y los acrocéntricos, por ejemplo, 21 y 22 son cromosomas acrocéntricos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues ya los alineamos. Y hay que tomar una segunda fotografía donde ya tenemos los cromosomas alineados, ¿sí? Enumerados o bien en grupos. Ya actualmente hay programas de computadora que nos hacen estas estructuras, estos ideogramas, ¿sí? Tomando en cuenta el cromosoma que nosotros le presentamos. Entonces, aquí lo vemos en una imagen fotográfica y aquí ya lo tenemos esquematizado por una computadora, ¿sí? Yo puedo determinar a través de estas bandas qué regiones están compartiendo, qué regiones son diferentes, ¿sí? Y entonces utilizo bandas R para identificar. Y puedo utilizar bandas Q, que es lo mismo, nada más que en las bandas R, las regiones que están claras, en las bandas Q se van a ver oscuras, y viceversa, es como si fuera una especie de negativo de las bandas. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo puedo determinar las regiones o la distancia que tiene este brazo del cromosoma en base a sus regiones o las divisiones que presenta este cromosoma, ¿sí? Y nuevamente, por ejemplo, en esta imagen los tengo agrupados en grupo A, B, C y en los subsecuentes, ¿sí? Hasta el grupo G. Otra forma de estudiar los cromosomas es a través de una citometría de flujo. Ustedes saben que se pasa una corriente eléctrica y a través de un gel, y las proteínas van a localizarse en diferentes regiones. Bueno, aquí el DNA también se localiza en diferentes regiones. Yo puedo identificar por los pesos moleculares donde encuentra cada uno de los cromosomas, incluyendo los cromosomas sexuales de estos pacientes. Y entonces aquí ya tenemos esquematizado los cromosomas. Y les decía que podemos utilizar bandas Q o las bandas R, que serían como el negativo de las bandas Q. ¿De acuerdo? Entonces podemos tenerlos en este color o bien una cromografía diferente. Yo puedo buscar específicamente en los cromosomas una región o un gen en particular. Bien, cuando yo busco un gen en particular, voy utilizando un bandeo cada vez mucho más definido. Paso de bandas G, paso a bandas R, luego paso a bandas Q, y luego voy haciendo un bandeo de alta definición, dependiendo de lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma con sus bandas normales, ¿sí? Yo localizo que la alteración se encuentra en el brazo largo del cromosoma 21,
veo que hay una región específica con un bandeo, ¿sí? que puede contener la alteración que yo estoy buscando, y luego hago un bandeo de más alta definición para localizar exactamente el punto donde el cromosoma está alterado, ¿sí? Entonces voy haciendo bandeos para determinar la zona exacta que tiene la alteración que yo busco, cuando no es una región muy amplia, ¿sí? Vamos a dar 10 minutos para que puedan descansar y continuamos ya con la última parte, que serían las alteraciones de los cromosomas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya para terminar vamos a ver rápidamente esta parte, que son las alteraciones en los cromosomas. Bien, vamos a encontrar que hay dos tipos de alteraciones, y estas las podemos encontrar como alteraciones en la estructura del cromosoma, o bien en el número total de cromosomas que nosotros tenemos. Nosotros cuando tenemos una alteración en la estructura es porque el cromosoma, por alguna razón, se fractura o sufre una ruptura en alguno de los extremos, y el extremo que queda roto trata inmediatamente de repararse. Las proteínas intentan reparar nuevamente para que tengamos un telómero completo y no haya pérdida de la información, ¿sí? Entonces, a lo que llamamos a estos segmentos que tratan de adherirse, los llamamos como extremos pegajosos, ¿sí? Y evidentemente, cuando existe una ruptura, pues las posibilidades de falla en la reparación pues son muy altas. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar como alteraciones en cuanto a la estructura? Bien, uno de ellos va a ser esta, que es la duplicación, donde nosotros en un cromosoma vamos a tener información genética replicada o duplicada, o dos veces la misma información genética, y en el esquema que aquí ponemos, lo ponemos con un esquema con letras, y podemos ver que están duplicadas la letra D y la letra E, que serían genes que están repetidos en la misma formación de ese cromosoma, ¿sí? En ocasiones, el cromosoma se rompe en dos extremos, rota y vuelve a acomodarse, pero ya el sentido de lectura fue modificado, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos inversión, queda invertida la información. Un segmento entonces se rompe, rota 180 grados y se coloca nuevamente de manera invertida, ¿sí? Cuando el centrómero no está involucrado, ¿sí? El centrómero no está fuera de la zona donde se ocurrió la ruptura, ¿sí? Se llaman paracéntricas. Y cuando incluye al centrómero, cuando el centrómero también está rotado o gira en compañía de la alteración, ¿sí? Se les conoce como pericéntricas, ¿sí? Son inversiones pericéntricas o paracéntricas dependiendo del segmento que esté involucrado. Bien, cuando nosotros intercambiamos información entre cromosomas, ¿sí? Que no ocurra de manera normal como ocurre en la meiosis, sino que ocurre de manera patológica, a ese intercambio le llamaremos translocación. Puede ocurrir entre cromosomas homólogos, entre cromosomas idénticos, cromosoma 1 más